Hola, ¿cómo están, hermanos de Iztapalapa? Hoy vamos a estar aquí desde la casa transmitiendo y ando un poquito mal de las rodillas. Ahí les pido que oren por mis rodillas. Las traigo inflamadas las dos. Por salir a andar en bicicleta me lastimé. Y bueno, ahí les pido que oren, por favor. Pero vamos a continuar con este estudio de Pedro, que estamos considerando cómo Pedro nos platicó de sus experiencias espirituales con el Señor Jesucristo una vez ya transformado. Y pues hemos aprendido bastantes cosas, hemos visto cosas muy importantes de las que abarca el apóstol Pedro desde antes de la fundación del mundo hasta la Nueva Jerusalén, la tierra nueva y los cielos nuevos. Eso es lo que abarca el apóstol Pedro. Todavía no llegamos ahí, pero lo vamos a ver. Y la ocasión pasada estuvimos hablando de amar la hermandad, explicamos lo que era eso. Vimos cómo Pedro le da una exhortación a los que están bajo el mando de otros, específicamente a los criados esclavos en aquel entonces, pero lo aplicamos a lo que tiene que ver ahora con los que estamos bajo el mando de alguien. La gracia, hablamos de la gracia, que es la motivación y la expresión también de la vida divina. Y esta tarde quiero que continuemos del versículo 21 al versículo 23. Voy a darle lectura y quiero hablar algo un poquito más allá de la gracia, porque es importante que entendamos este concepto de gracia de la que nos habla la Escritura. Por gracia sois salvos, esto nosotros pues es un don de Dios, esfuérzate en la gracia del Señor Jesucristo y todas las partes que se nos habla de esta preciosa gracia, que a veces nada más nos quedamos con en la superficie, decir que es un favor inmerecido de Dios, pues eso ya lo sabemos, pero la gracia es muchísimo más, y hoy quiero comenzar hablando de esto. Vamos a darle lectura, después oramos y continuamos. Versículo 21 al 23 de Primera de Pedro, capítulo 2, dice así: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Bueno, hay varios asuntos relacionados con nuestra vida diaria que tienen que ver con la gracia, pero vamos a pedir a Dios su ayuda. Señor, tu palabra es inmensamente rica en revelación. Tu palabra, Señor, es inmensamente celestial y santa y trata tantos asuntos celestiales. En esta hora te pedimos, Padre, que nos ayudes a tener comprensión y entendimiento de este texto que estamos considerando, de las cartas de Pedro, Señor, y pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a tener entendimiento de esto, y a ti encomendamos este tiempo, Señor, porque sin ti y separados de ti, Señor, nada podemos hacer. En el nombre de Jesucristo, bendice, Señor, nuestro entendimiento, nuestro hablar y nuestro escuchar. Amén. Amén. En este pasaje del versículo 13 hasta el 20 de Primera de Pedro, encontramos muchos asuntos que están relacionados con nuestra vida diaria. Muchos, ya hablamos de ellos la vez pasada. Pero al final de esta sección, en el versículo 19, en una versión dice el apóstol Pedro, esta es gracia, ¿no? En el versículo 19 dice, porque esto merece aprobación, pero dice otra versión, porque esto es gracia, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Es decir, que por la gracia de Dios podemos entrar en los padecimientos. Entonces él dice, esto es gracia. La Reina Valera lo traduce de otra manera. Entonces, esto ciertamente es gracia delante de Dios, dice el apóstol Pedro aquí. Bueno, la forma en la que el apóstol Pedro utiliza esta palabra gracia, que es de lo que vamos a hablar en este momento, está en estos versículos, y los que saben de la traducción del griego al español han encontrado una pequeña dificultad aquí, o es un poco difícil, pues esta
traducción porque causa ciertas dificultades. Si la palabra griega se traduce literalmente, entonces es difícil que podamos entender lo que Pedro dice, pero hay una traducción literal del versículo 19 que dice, porque esto es gracia. Si alguno por tener conciencia de Dios sufre aflicción padeciendo injustamente. Entonces vamos a dejarlo así con esta traducción y nos damos cuenta que esta palabra gracia aquí en este versículo, muchos deciden ponerla aprobada o aprobado, pero más bien es gracia, ¿no? Es gracia. Entonces, damos más en el blanco, creo yo, con el contexto de la gracia de Dios en medio de las tribulaciones, que hablando de ser aprobado. Bueno, porque esta es gracia, y el versículo 20 dice, esto ciertamente es gracia delante de Dios. La Reina Valera dice, porque qué gloria si pecándolo sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo esto lo bueno sufrís y lo soportáis, entonces esa palabra soportáis, dice, esto es gracia delante de Dios, y no ciertamente es aprobado delante de Dios, sino es la gracia de Dios que nos ayuda en medio de los sufrimientos. Entonces, esa es una traducción literal y más exacta de estos versículos. Ahora, si ya tenemos la traducción o tenemos ya más o menos como dice, la pregunta aquí sería, una vez que tenemos la interpretación correcta, ¿no? La pregunta sería, ¿cómo tenemos que entenderlos en base a todo el contexto de lo que hemos estado hablando? Es decir, ¿cómo podemos interpretar lo que el apóstol Pedro dice acerca de la gracia? Entonces, de eso se trata lo que vamos a hablar acá. Fíjate, sobre el versículo 19. Podemos darnos cuenta que la gracia aquí se refiere, creo que tocamos este punto la vez pasada, a la motivación de la vida divina que está dentro de nosotros y a la expresión, o sea, a la demostración de esta vida divina en nuestro vivir diario. A eso se refiere esta gracia, la cual obviamente es nuestro comportamiento y llega a ser algo que es grato y aceptable ante el hombre y ante Dios. Eso así podemos interpretar el versículo 20. Ahora, ¿qué significado tiene la gracia en nuestra manera de vivir? Bueno, es la motivación interna de la vida divina en nosotros, obviamente la cual recibimos en el momento de nuestra regeneración. ¿Cuándo recibimos la vida divina? Cuando nacimos de nuevo. Ahí recibimos la vida divina, ahí recibimos la gracia de Dios que ya está dentro de nosotros y nos motiva a vivir la vida que a Dios le agrada. Esta expresión externa de dicha vida es la manifestación, obviamente, de la vida divina que recibimos. Ahora, a su vez, esta motivación y esta manifestación o expresión en nuestro comportamiento llega a ser algo agradable, llega a ser algo grato y aceptable. Así es que cuando otros la observan, puede decir que eso es la gracia que está manifestada en nuestra manera de vivir. Entonces, la gente ve cómo nos conducimos, la gente ve cómo actuamos, la gente ve cómo hablamos, la gente ve cómo nos movemos y al hacerlo expresamos la vida divina dentro de nosotros. Entonces, esto llega a ser grato a las personas, pero principalmente delante de Dios. Día tras día debemos nosotros mostrar a los demás, de eso se trata, la gracia de la vida que está en nosotros. ¿Qué significa esto? Que los demás pueden poder llegar a ver la gracia exhibida en nuestra vida diaria. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a esto. Tenemos que orar mucho porque de repente somos como somos, ¿no? Y debemos tener cuidado cuando sale lo que somos. Eso debe estar crucificado, debe estar guardado ahí. Muchas veces, creo, hemos podido ver nosotros expresada la gracia de Dios en las vidas de aquellos cristianos que han pasado por dificultades y problemas. Los que están enfermos, los que están pasando una situación difícil en su trabajo, los que están siendo perseguidos por el Evangelio,
y leemos alguna biografía o nosotros mismos hemos estado enfermos en alguna ocasión y vemos la gracia de Dios en medio de todo esto y nuestro comportamiento aún en medio de todas estas dificultades. Y bueno, tenemos que darnos cuenta de que, o aún en el momento de un funeral, usando las palabras de Pedro, para describir esta experiencia, diríamos que podemos expresar la vida de Dios y entonces esto es la gracia, cuando expresamos en nuestras dificultades la vida de Dios. Entonces, esta gracia es la vida que nos ha sido dada y disfrutamos en medio de cualquier circunstancia. Primero, la gracia es nuestra motivación interna, pero después esa gracia exhibe externamente nuestra vida común y corriente, la vida que vivimos todos los días. Entonces, tanto la motivación interna como la manifestación externa llegan a ser algo agradable, algo aceptable, algo dulce. Sin duda alguna, este es el entendimiento correcto de lo que Pedro dice acerca de la gracia en los versículos 19 y 20 del capítulo 2 de Primera de Pedro. En el capítulo 12, versículo 28 del libro a los Hebreos, dice la Escritura, tengamos la gracia. Vamos ahí a ver cómo lo dice, cómo está aquí con Reina Valera, pero vamos a Hebreos, ahí en el capítulo 12, versículo 26, dice, déjame checar aquí, 12, 28, perdón. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Ahora, otra versión dice, tengamos gracia. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, dice aquí la Reina Valera, tengamos gratitud, pero otra traducción dice, tengamos gracia. Entonces, tener gracia es poseer la gracia, tomarla y aplicarla. Entonces, la gracia, mis hermanos, ha venido a ser hasta ahora con nosotros la aplicación y la demostración de la vida que tenemos en nosotros. Así es que, ¿qué es esta gracia? Bueno, el Dios de la Trinidad, como lo hemos hablado desde el capítulo 1, porque fuimos escogidos en la presencia del Padre, santificados en el Espíritu, para ser rociados con la sangre de Cristo. Entonces, esto es la gracia del Dios de la Trinidad, que llevó a cabo un proceso para hacerse hombre y venir a encarnarse esta tierra como hombre, pero después se hizo espíritu vivificante. Acuérdate que dice 1 Corintios, el primer Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Ese espíritu vivificante vino a vivir en nosotros, que es Cristo como espíritu. Entonces Dios hizo toda una serie de procesos, se procesó para poder venir a morar con nosotros como este espíritu precioso de Dios, vivificante, que incluye al Padre, al Hijo, incluye todas las herencias de Dios. Bueno, en todas nuestras circunstancias y situaciones debemos tomar la gracia y aplicarla. Bueno, algo que tenemos que darnos cuenta aquí. Fíjate, tenemos que aprender, en primer lugar, a tener la gracia, es decir, aprender a usarla. Si hacemos esto, creo que algo excelente, algo placentero, algo maravilloso va a operar en nuestro interior. No es lo mismo cuando hay tensión, déjame poner como ejemplo esto, en un matrimonio, cuando hay tensión en el matrimonio porque alguno de ellos o los dos están descuidando su vida interior que les fue dada, y entonces lo que sale de ellos es la carne, son razonamientos humanos, son herencias del enemigo que Dios no quiere que nosotros traigamos a memoria, y puede salir eso cuando no estamos cerca de Dios o haciendo uso de la preciosa gracia que nos fue dada. Pero fíjate, cuando hacemos uso de la gracia que nos fue dada, lo que ocurre es que podemos nosotros expresar la paciencia de Dios, la vida de Dios, la comprensión de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, la fe de Dios, es decir, todas las virtudes que el Señor Jesucristo tuvo y que nos ha dado a través de venir a morar dentro de nosotros como vida eterna, como gracia divina. Entonces, si hacemos esto, bueno, algo precioso va a operar dentro de nosotros y podremos soportar también y podremos sobrellevar y hacer ciertas cosas que otros no pueden hacer. Como resultado de esto, que es una motivación interna, entonces, de una manera
espontánea se va a expresar algo en nuestra conducta. Y esta motivación, expresión, es este Dios de la Trinidad que hemos experimentado, este Dios de la Trinidad que hemos expresado en nuestro modo de vivir. Y esto será algo que otros considerarán grato, dulce, agradable, digno de acción de gracias. Y es cuando decimos Dios me dio gracia con los vecinos, Dios me dio gracia en el trabajo con los compañeros, Dios me dio gracia en esta área de mi vida con los demás. Entonces es algo agradable. Así es que gracias a Dios por lo que Pedro dice aquí en los versículos 19 y 20 acerca de la gracia, aunque también el apóstol Pablo habló de la gracia, pero nunca escribió palabras como las que encontramos en el capítulo 2, 19 y 20 que Pedro expresó. Entonces lo que Pedro dice aquí realmente es algo único que debemos considerar. Entonces, como hemos visto, mis hermanos, la gracia de la que hablan estos versículos es de hecho el Dios de la Trinidad que se procesó, quien ahora es Espíritu vivificante, que mora en nosotros para que lo experimentemos y lo disfrutemos internamente. Entonces Él nos está motivando y exteriormente Él es nuestra demostración de esa vida que está aquí en nosotros. Y como tal, Él llega a ser en nosotros algo tan dulce, tan amable, tan grato, tan aceptable. Esto es gracia. Y déjame decirte cuán excelente es esto. Pedro, basándose en lo que dice los versículos 19 y 20, añade en el 21, pues para esto fuisteis llamados, y entonces Pedro nos habla de un llamado a padecer injustamente. Eso le va dando la tónica a la vida de un discípulo mártir de Cristo, como fue Pedro, y fueron todos los discípulos, pero en este caso Pedro. Y entonces dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos un modelo para que sigáis sus pisadas. Fíjate, la vida que Cristo llevó en la tierra fue un modelo de gracia. Y vaya que sí sufrió injustamente el Señor Jesús. Sufrió de su familia, sufrió de los religiosos, sufrió del pueblo judío, sufrió de los romanos. Y Jesús, lleno de gracia y siendo la plenitud de la gracia, fue hasta la crucifixión y la muerte de cruz, lleno de gracia y de verdad. Así es que Él nos dejó un ejemplo increíble como modelo de esta gracia. Y el versículo 21 empieza diciendo, pues para esto fuisteis llamados. Nos encanta que nos digan, es que yo tengo el llamado de esto, yo tengo el llamado para dirigir alabanza, yo tengo el llamado para cantar, yo tengo el llamado para predicar, yo tengo el llamado para ser misionero, tengo el llamado para levantar una iglesia. Pero aquí habla la Biblia de un llamado para padecer injustamente. Ahí la cosa cambia. Para esto fuisteis llamados. Esta palabra esto, del versículo 21, se refiere al sufrimiento injusto o a los sufrimientos injustos, porque hay sufrimientos justos y hay sufrimientos injustos. ¿Qué son los sufrimientos justos? Bueno, cuando pecamos y Dios no puede protegernos y abrimos la puerta al enemigo y sufrimos. Esos son sufrimientos justos, porque dice el Señor, yo te quise proteger, pero tú me desobedeces, tú estás en otro espíritu, y entonces el enemigo viene y le deja la puerta abierta y eres víctima de todo eso. Y dice el Señor, yo no voy a estorbar eso porque tu corazón ha estado obrando mal. Entonces podríamos decir que son sufrimientos justos. Pero aquí habla de los sufrimientos injustos, ¿no? Es decir, a sufrir por hacer lo bueno, lo cual se menciona aquí en el versículo 19 y 20. A nosotros nos gustaría y nos sentiríamos contentos de saber y escuchar que fuimos llamados al reino de Dios para reinar, ¿no? Y para que la gloria de Dios se manifieste. Bueno, estas son realmente cosas maravillosas, pero creo que a veces, o muy pocas veces, hemos tomado en cuenta, seamos de la edad que sea, el versículo 21, en donde dice que fuimos llamados a padecer
injustamente. Como lo indica el contexto de todo lo que estamos hablando y leyendo, algunos de los creyentes a quienes fue dirigida esta epístola fueron llamados, mis hermanos, escucha esto, a padecer bajo la mano de los perversos. Y así fue. Yo me estoy acordando de un mensaje a una de las iglesias donde dice, vas a entrar en una tribulación por 10 días. Y el Señor les dice, pero sé fiel hasta la muerte. Y vaya que si sufrió persecución la iglesia ha sufrido. Y específicamente esa. Bueno, volviendo a Pedro, en el versículo 18 Pedro dice, criados, estén sujetos en todo temor a vuestros amos, no solamente los buenos y compasivos, sino también a los perversos. Luego el versículo 19 añade, porque esto es gracia, si alguno por tener conciencia de Dios sufre aflicción padeciendo injustamente. Entonces, lo hemos dicho, tener conciencia de Dios significa tener presente a Dios todo el tiempo. Es decir, percatarse de la relación que uno tiene con Dios. Esto significa que uno vive en comunión íntima con Dios y que además mantiene una conciencia buena y pura delante de Él. De esto habla el capítulo 3, versículo 16, y también 1 Timoteo 1:5 habla de esta buena conciencia, y 2 Timoteo 1:3 y 1 Timoteo 3:9 habla también de esto. Ahora, escuchen esto. En lo profundo de nuestro ser tenemos conciencia de Dios. Esta conciencia es la que nos regula y la que nos guía. Si alguno sufre aflicción padeciendo injustamente por tener esta conciencia, bueno, dice el apóstol Pedro, esto es gracia. Entonces aquí lo que dice el versículo 20 es muy semejante a lo del 19 porque dice, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es gracia delante de Dios. Ahora podemos ver aquí que el versículo 21 indica que para esto fuimos llamados. Eso tenemos que orar. Esa es la razón por la que yo no estoy de acuerdo con el evangelio de la prosperidad. A ver, ¿estoy en contra de la prosperidad? No, no estoy en contra de eso. Porque Dios prospera. Dios prospera tu alma, Dios prospera tus finanzas, Dios prospera tu familia, Dios prospera tu comunión con Él, Dios prospera tu andar en Cristo, ¿no? Dios prospera tus pensamientos, Dios prospera tus sentimientos, Dios prospera tus decisiones. Puede ser que Dios lo hace eso. Es decir, es así. Pero cuando damos un énfasis ya muy marcado en la cuestión de la prosperidad, donde muchos no admiten que van a sufrir de alguna manera, y no lo admiten, está negando lo que la misma palabra de Dios dice. No estoy diciendo que vamos a sufrir, vamos a buscar el sufrimiento, pero hay un llamado a sufrir los mismos padecimientos de Cristo para algunos. Porque ni tú y yo hemos estado en la China donde matan a los cristianos, o en la Rusia comunista, o no hemos estado en otro lugar donde los cristianos son perseguidos y muertos. No hemos estado ahí. Pero unos fueron llamados a eso. Y no en los tiempos de Pedro, sino ya en tiempos contemporáneos, ¿no? Entonces, vemos aquí que se nos habla de que en este versículo 21 fuimos llamados a disfrutar de la gracia y experimentar a Dios de la manera en que se escribe en los versículos 19 y 20. Entonces fuimos llamados para padecer, para que en ello, es decir, en el padecimiento, podamos disfrutar a Dios como gracia y poderlo enseñar a otros, de poderlo expresar. Entonces, cualquiera que sean nuestras circunstancias, mis hermanos, Dios es nuestra gracia, y cualquiera que sean nuestras circunstancias, Dios es nuestro disfrute interno. Acuérdate de Pablo y Silas cuando estaban presos ahí, ¿no? Ellos estaban disfrutando a Dios, incluso cantaron un himno, y gracias a Dios por eso. Y no lo hicieron decirle, Señor, te canto un himno para que sueltes mis cadenas. No. Pablo sabía que él era un preso de Cristo y que estaba en una
misma yunta con Él, es decir, estaba ayuntado con Él, iba en una misma secuencia con Él. Así es que este disfrute que ellos tenían los motivaba a continuar en el Señor, lo mismo que a nosotros. Este disfrute nos motiva a nosotros y luego llega a ser nuestra expresión externa, una expresión que es visible a los demás, porque lo que uno es se hace visible a los demás. Si traemos una amargura, se hace visible. Si traemos una tristeza, se hace visible. Si traemos una alegría, se hace visible. Si traes la gloria de Dios, la gracia de Dios, también se hace visible. Entonces, los que observan la gracia que se expresa desde nuestro interior, ellos podrían ver, en este caso del que está hablando el apóstol Pedro, algo atractivo en nuestro rostro, algo atractivo en nuestra actitud, algo atractivo en nuestro ambiente, en nuestro alrededor, y entonces ellos van a percibir esa expresión como algo grato y aceptable. Una vez más, esto es gracia. Luego aquí en el versículo 21 dice claramente que nosotros fuimos llamados para padecer injustamente, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos un modelo para que sigamos sus pisadas. Bueno, esta palabra modelo debemos tener cuidado al interpretarla para que no se pierda su significado. La palabra griega significa patrón de escritura, semejante a lo que usamos cuando nos ponían a hacer calcas, ¿no? En un papel para calcar letras o dibujos y aprender a escribir lo que sea, ¿no? Entonces, en estos tiempos antiguos se hacían estas patrones de escritura por los maestros y luego se ponían a los alumnos a copiarlas. A esto se refiere esta palabra. El Señor Jesucristo, mis hermanos, puso delante de nosotros su vida de sufrimiento para que la copiáramos al calcarla y al seguir sus pisadas. A ver, pero aquí hay algo que tenemos que entender. Esto es un fotocopiado espiritual, no una copia incorrecta. O sea, déjame ponerte un ejemplo. En Semana Santa, en muchos lugares, celebran la crucifixión de Cristo. Y el hecho de que Cristo haya llevado una cruz y sea crucificado, algunos lo han tomado como un privilegio de tomar una cruz, subir a un lugar y que lo cuelgan ahí. Obviamente no lo crucifican, pero sí sufren porque van cargando la cruz, los cuelgan ahí y hacen toda la representación de esta crucifixión y este vía crucis del Señor Jesús. Pero esta no es la copia de la que habla aquí el apóstol Pedro, no es a lo que se está refiriendo. Lo que necesitamos no es imitarlo, porque no podemos imitarlo, sino lo que tenemos que hacer o ser es una reproducción de él. Ahora, ¿cómo somos una reproducción de él? ¿Cómo lo fueron los apóstoles? O sea, Pedro, Pablo, Tomás, Matías, Andrés, todos ellos, todos los discípulos de Cristo, los apóstoles, no tomaron una cruz y se fueron a ser crucificados para copiarlo. Ellos fueron reproductores de la vida de Cristo adentro de ellos. Entonces la vida de Cristo se reprodujo adentro de ellos por la comunión que tenían con Dios y por el obrar del Espíritu Santo en sus vidas. Y algunos murieron crucificados, no porque ellos hubieran querido morir crucificados, sino porque reprodujeron la vida de Cristo dentro de ellos. Entonces no podemos imitarlo, necesitamos no imitarle, sino llegar a ser una reproducción de Él. Existe una gran diferencia entre la imitación y una reproducción. Yo no puedo imitar a Cristo. ¿Cómo imito a Cristo? Es imposible. Pero sí puedo permitir que el Señor se reproduzca dentro de mí. Eso es importante que lo entendamos. Además de esto, necesitamos entender que lo único que puede reproducir la vida de Cristo dentro de nosotros es Cristo mismo como espíritu adentro de nosotros. Así es que necesitamos una comunión con Dios fresca todos los días, que nos avive, una
Esto, los que buscan el avivamiento, pues tenemos que buscar diario un avivamiento con la vida del Señor dentro de nosotros, y entonces que se pueda procesar ese fotocopiado espiritual, y el Espíritu de Cristo es la luz y las riquezas de la vida son la tinta, y entonces la vida de Cristo se reproduce. Somos nosotros el papel en el cual se efectúa esta reproducción del documento espiritual, y ya no somos una copia así calca o una copia mal hecha, sino somos la reproducción de esta vida que es la vida original. Bien. Cristo, mis hermanos, no es un modelo que debamos nosotros seguir externamente, como el ejemplo que puse. Él es el patrón de escritura o el documento original que ha de usarse a una manera de fotocopiado, de reproducción espiritual, y nosotros debemos llegar a ser su reproducción. ¿Qué significa esto? Que debemos llegar a ser fotocopiados de Cristo al pasar por un proceso, mis hermanos, que incluye la luz espiritual, las riquezas de la vida divina. De esa manera, Cristo se reproduce en nosotros. Y el resultado de este proceso es que con el tiempo nosotros llegamos a ser la reproducción de Cristo. Por eso es que somos cristianos. Somos como Cristo. Somos cristitos, no de nombre, sino de vida, porque Cristo está ahí. Dice Pedro, esto es gracia. Y luego nos dice que Cristo nos dejó el modelo. Entonces, la gracia y el modelo son asuntos que están relacionados muy cercanamente, muy estrechamente relacionados. Cuando alguien observa al Dios de la Trinidad expresarse como gracia desde el interior del creyente y reconoce que esto es gracia, eso indica, mis hermanos, que tal creyente ha llegado a ser un fotocopiado, es decir, ha permitido que la vida de Cristo se reproduzca en él, que es el papel donde se está imprimiendo esa vida. Así es que expresar a este Dios de la Trinidad como gracia en medio del sufrimiento injusto equivale a llegar a ser una reproducción de Cristo. Entonces, en lugar de decir esto es gracia, podríamos decir esta es una reproducción de Cristo. Bueno, la manera de vivir que expresa al Dios de la Trinidad que se procesó como gracia, no es simplemente gracia, sino es más que eso, es la gracia siendo una reproducción de Cristo en la vida de sus creyentes. Eso es lo que deberíamos de ser cada cristiano, una reproducción de Cristo en nuestras vidas. Luego, en los versículos 21 al 25, encontramos 5 palabras importantes. Gracia, modelo, dice aquí, Salvador, pastor y guardián. Ahora, Cristo es esta gracia y Cristo es también este modelo. Lo vamos a ver más adelante. Cristo es nuestro Salvador, nuestro pastor, nuestro guardián. Cristo es la gracia que se expresa en nuestro diario vivir. Cristo es el patrón de escritura. Es el documento original que se usa para el fotocopiado espiritual, es decir, para que tú y yo lo podamos reproducir. Obviamente sin Cristo, sin la vida divina de Él adentro de nosotros, no podemos reproducir la vida divina, ¿no? Entonces es bastante fácil entender que Cristo sea nuestro Salvador, pastor, guardián, pero no es tan sencillo ver a Cristo, que puede ser la gracia que se puede expresar en nuestra vida diaria, y cómo es que Él puede ser el patrón de escritura, ¿no? Entonces tú y yo somos como el papel donde se imprime aquella fotocopia preciosa de Cristo y se reproduce. Ahora, para comprender que Cristo es la gracia y que Cristo es el patrón de la escritura, se requiere experiencia, mis hermanos. Por experiencia sabemos que a medida que vivamos al Señor Jesucristo, a Cristo, día tras día, nos vamos a encontrar en el proceso de fotocopiado, en el proceso de reproducción espiritual. Y como resultado, los demás van a poder leer a Cristo en nosotros. Entonces van a verlo, van a leerlo. Vamos a decir, mira, soy una hoja donde está escrito algo. ¿Qué está escrito ahí? Cristo. Ahí está Cristo escrito, entonces lo puedes ver. ¿Por qué? Porque nos habremos convertido en cartas de Cristo. Llegar a ser una fotocopia de Cristo es muy diferente a tratar de imitarle. Por ejemplo, una persona puede mostrarle, cualquier persona que tenga un changuito, le puede mostrar a ese chango, ese mono, cómo
ponerse de pie y es posible que el chango lo imite haciendo eso. Yo he visto gente en no sé qué lugares de donde hay changos, no me acuerdo qué lugares y qué islas son, que tienen changos que están vestidos y hacen cosas como hombres, les enseñan a hacer eso como los loros que imitan el hablar nada más. Entonces, después de que termina la sesión de entrenamiento donde esos animalitos hicieron el trabajo de imitación, ¿no? Después de que termina esa situación, la persona se va y el mono vuelve a andar en sus cuatro patas, ¿no? Vuelve a ser el mismo mono de siempre. Así es que podemos ver monos haciendo lo que sea, pero solamente son imitación. Nunca debemos instruir a los cristianos en este sentido que imiten a Cristo, porque en cierto sentido podemos, si no explicamos bien, ser semejantes a los que están entrenando a un mono para hacer algo así, que es imposible, ¿no? Tenemos que aprender que tratar de imitar a Cristo, simplemente, mis hermanos, no funciona. En esto que estamos hablando de Pedro, la idea es no animarles a imitar a Cristo, porque no lo podemos imitar, más bien es presentamos las riquezas de Cristo, participamos de estas gracias de Cristo, nos llenamos de la vida de Cristo, y entonces esa vida de Cristo empieza a crecer dentro de nosotros, como una tinta que está inscribiéndose aquí, o como la vida misma del Señor que está creciendo dentro de nosotros, y entonces la podemos expresar. Entonces el pensamiento de Pedro aquí en el capítulo 21, que es el que estamos viendo, es un pensamiento profundo, y para poder apreciar el valor de un versículo como este que escribió el apóstol Pedro en el 2:21, ¿no? Donde habla de que esto es gracia, para poderlo apreciar necesitamos la experiencia de disfrutar la gracia del Señor. Si no tenemos suficiente experiencia cristiana, no entenderemos lo que el apóstol Pedro dice acerca de la gracia, ni lo que dice acerca de Cristo como nuestro modelo. Amén. Bien, pues pasemos a seguir hablando un poquito acerca de los versículos 21 al 25. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga rectamente o justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Esta parte que hablan aquí el apóstol Pedro, la parte final de estos versículos, es algo que tenemos que ponerle mucha atención, porque el versículo 23 Pedro dice con respecto al Señor, quien cuando le injuriaba no respondía con injuria, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba todo al que juzga justamente. Y sabes, Pedro en esta pequeña porción de la Escritura nos está hablando de una vida sometida al gobierno de Dios, una vida que está sometida realmente a la obediencia a Dios. Esa es la parte difícil que tenemos que ir experimentando día a día en nuestras vidas, porque si no estamos sometidos al gobierno de Dios, es imposible vivir esta experiencia. Ahora, esta palabra donde habla aquí el apóstol Pedro de que cuando al Señor le injuriaban, no respondía con injuria, sino que encomendaba, o cuando padecía, encomendaba, dice aquí la Escritura, se refiere aquí a todos los sufrimientos que experimentó el Señor. Es decir, el Señor, por lo que nos revela aquí Pedro, siempre, esto es algo que tenemos que aprender, encomendaba los insultos y las heridas a aquel que juzgaba o que juzga justamente en su gobierno, al Dios justo,
a quien él mismo se sometió. ¿Qué indica esto? Que el Señor reconoció el gobierno de Dios mientras tuvo una vida humana aquí en la tierra. Nosotros cuando nos insultan, quisiéramos orar que el cielo se abriera o que el suelo se abriera y cayera un rayo del cielo también y se los acabara y decimos mil cosas, pero tenemos que aprender a encomendar esto. Me dijo esto, Señor, te lo encomiendo a ti. No, tenemos que aprenderlo a hacer así. Eso es lo que dice la Escritura. No debemos pasar por alto en este texto esta palabra juzga, porque escuchen esto, estamos acostumbrados, óigame lo que voy a decir que encomendamos todas las cosas al Señor fiel, que es misericordioso, que es benévolo, pero tenemos que detenernos aquí tantito y encomendar todo al Dios que juzga justamente. Es decir, cuando hay una situación difícil, una ofensa, un sufrimiento injusto, todo lo que venga, tenemos que llevar esto a la presencia de Dios y encomendar, no al Dios de benevolencia, no al Dios de misericordia, sino Dios es todo eso. Pero aquí dice la Escritura, al Dios que juzga justamente. Ya encomendé todo a Dios, que es misericordioso, sí, pero a veces hay que encomendar cosas al Dios que juzga justamente. No decimos eso y la razón por la que no oramos así a veces es que nuestras oraciones y nuestras palabras expresadas muchas veces cuando estamos orando, nuestras declaraciones todavía son como muy tradicionales. Tú oyes orar a los hermanos y la manera como saben orar, de ahí no salen. Y están orando. Y a veces estas oraciones de estas personas es estarles oyendo todo lo que oran, que a veces la verdad es pesado, porque no hemos aprendido más palabras de las que nuestra religión nos ha enseñado. Y debemos ver la Escritura, que es mucho más extensa. Entonces, nuestras oraciones, cuando son demasiado tradicionales, pues no contemplamos otras cosas. Y esto nos impide aplicar muchos pensamientos y nos impide aplicar también muchas expresiones contenidas en la palabra pura de Dios. Y es por ello que al leer un versículo como el 23, es posible que no le demos importancia que merecen y captemos el verdadero significado. Entonces fíjate, mientras el Señor Jesucristo pasaba por sufrimientos en la tierra, Él siempre encomendaba todo a aquel que juzga justamente. Estas pequeñitas palabras, mis hermanos, nos están indicando que el Señor no solamente llevó una vida que es un modelo para nosotros, sino que también a lo largo de su vida, Él se sometió absolutamente al gobierno de Dios. Todo lo encomendó a Él. Cuando lo injuriaban, lo encomendaba a Él. Cuando lo acusaban de algo injusto, lo encomendaba a Él, etcétera, etcétera, ¿no? Porque estaba sometido al gobierno de Dios. Es decir, el mismo Señor Jesucristo, como hombre, siendo hombre obviamente, se sujetó al gobierno de Dios y encomendó todo lo relacionado consigo mismo al juicio de Dios. Eso está impresionante que lo podamos comprender. En el versículo 17 del capítulo 1, el apóstol Pedro ya se había referido al juicio de Dios, en donde dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos con temor durante todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces Pedro no habla aquí del juicio final del alma. En este sentido, el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha dado al Hijo. Esto dice Juan 5:22. Aquí, mis hermanos, se está estableciendo del juicio que Dios ejecuta a diario en su gobierno sobre sus hijos en este mundo. Esta es la razón por la cual aquí dice, el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Cuándo hay que hacer esto? En el tiempo de nuestra peregrinación, mientras andamos caminando aquí en la tierra, ¿no? Este juicio que Dios trae sobre su propia casa es al que se está refiriendo. Ahora, como estas dos epístolas, primera y segunda de Pedro, tratan del gobierno de Dios, como lo dijimos al principio, entonces repetidas veces se refieren al juicio de Dios y del Señor. Fíjate, el 2:23, capítulo 4, 5 y 6 y versículo 17, luego segunda de Pedro 2, 3 y 4,
y luego el versículo 9, y luego capítulo 3 de la segunda también, versículo 7. Todas esas partes nos habla del juicio de Dios. ¿Cómo habla o cómo presenta el juicio de Dios? Como uno de los puntos principales. Entonces, el juicio de Dios, según segunda de Pedro 2, 3 y 4, empezó con los ángeles y siguió Dios ejecutándolo en la humanidad a través de las generaciones en el Antiguo Testamento. Una vez estaba yo leyendo la Biblia y sobre todo dándole énfasis a los profetas. Son puros juicios. Puros juicios. Desde el principio son puros juicios. Desde el principio, Génesis 3:15 son puros juicios ya. Juicios. O sea, Dios ejecuta sus juicios. Eso es importante que lo entendamos. Así es que a través de la humanidad, de las generaciones en el Antiguo Testamento. Vamos a leer 2 de Pedro 2, 5 al 9. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, etcétera, etcétera. Entonces, te das cuenta que Pedro nombra mucho los juicios del Señor. Ahora, en la era neotestamentaria, mis hermanos, el juicio de Dios comienza por la casa de Dios. ¿Te das cuenta? Según 1 Pedro 1:17, 2:23 y 4:6 y 17. Y continuará ejecutándose este juicio hasta que llegue el día del Señor. Vamos a seguir siendo juzgados por el Señor. Según de Pedro 3:10, el cual será, mis hermanos, un día de juicio ejercido sobre los judíos, sobre los creyentes y sobre los gentiles antes del milenio. Después del milenio, todos los que hayan muerto, incluyendo a los hombres y a los demonios, serán juzgados y perecerán. Primera de Pedro 4:5, segunda de Pedro 3:7. Y los cielos y la tierra serán quemados. Primera de Pedro 3:10 y 12. Entonces, el resultado de los diversos juicios, mis hermanos, no siempre es el mismo. Hay diversos juicios con diversos resultados. Eso es importante que lo entendamos. Algunos juicios dan como resultado una prueba de disciplina, una prueba disciplinaria, podríamos llamarla así. Otros, un castigo dispensacional y otros, la perdición eterna. Entonces, tú ves que los juicios de Dios traen resultados diferentes. Ahora, aquí quiero que veamos esto. Mediante todos estos juicios, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Mediante estos juicios, Dios va a purificar todo el universo con un fin, de tener un cielo nuevo y una tierra nueva destinada a un nuevo universo lleno de justicia. Y de esto habla 2 de Pedro 3:13, para deleite y para gozo del Señor. En el versículo 23, déjenme ver si tengo aquí esta versión, que creo que sí la tengo, pero está muy escondida por ahí, por allá. ¿Me pasas esta Biblia, hijo, por favor? No, aquí está ya. Aquí está. Te voy a pedir la Biblia grandota que tengo ahí, pero aquí está esto. Déjame abrirla aquí en Pedro. Es 1 de Pedro 2, 23. Dice aquí la palabra. Dice, quien cuando le injuriaban no respondía con injuria, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba todo al que juzga justamente. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Dice la versión Reina Valera, es similar obviamente.
En este versículo 23 que les acabo de leer, Pedro dice que Dios el Padre, aleluya, es el que siempre juzga justamente. No hay otro que juzgue justamente sino Dios. Qué miedo ser un juez, ¿no? En esta tierra. Y a veces no somos jueces de los que están en la Suprema Corte y de los que llevan los litigios y todo ese rollo, pero somos jueces. Juzgamos a los demás, juzgamos a la iglesia, en fin, debemos tener mucho cuidado, qué miedo. Porque si no somos justos como Dios es justo, aguas con todo eso. Fíjate, te decía que Pedro aquí dice que el Padre es aquel que siempre juzga justamente. ¿Qué significa esto? Que Él gobierna de una manera justa. ¿Puedes ver el gobierno de Dios juzgando? Fíjate, no es justo que tú devuelvas mal por mal. Y Dios lo juzga. Si tú haces eso, tú estás juzgando por tu propia, o estás respondiendo según tu criterio y no te estás sometiendo a Dios. Ahora, cuando nos sometemos a Dios, entonces lo hacemos, estamos entrando en el gobierno justo de Dios. El ejemplo más interesante es nuestro Señor Jesucristo cuando se hizo hombre. Él confió en esta preciosa persona justa, su Padre. Híjole, a veces pensamos que la confianza es orar para que Dios nos sane una enfermedad. Confianza pedir para que Dios supla una necesidad. Pero la pregunta es si tenemos confianza en Dios para que juzgue justamente nuestra situación. Dios es justo, es el más justo ser del universo. No hay otro como Él, Él es el justo. Y entonces, por esa razón, el apóstol Pedro dice que mientras estuvo Cristo en la tierra, siempre encomendó a Dios el Padre su situación, porque Él es el que juzga justamente. Luego el versículo 24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Este versículo se refiere aquí a Cristo como nuestro Salvador, nuestro Redentor, y como nuestro Salvador, Cristo, mis hermanos, llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿No? El madero es la cruz hecha obviamente de madera, el instrumento romano que ya conocemos usado como pena capital para ejecutar a los malhechores, según se profetizó en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 21:23 y en Gálatas 3:13. Esta frase, habiendo muerto a los pecados, significa literalmente estando lejos de los pecados. Qué interesante. Estando lejos de los pecados. Entonces, habiendo muerto a ellos, esto es lo que explica el apóstol Pedro. Fíjate, en la muerte de Cristo, nosotros morimos a los pecados. Pablo habla de esto en Romanos 6:8 y Romanos 6 también 10 al 11 y 18. Hemos muerto al pecado a fin de vivir a la justicia. Entonces, vivir a la justicia es algo que se experimenta en la resurrección de Cristo, según Efesios 2:6 y Juan 14:19. La herida que habla el apóstol Pedro, mencionada aquí en el versículo 24, mis hermanos, nos da a entender obviamente un sufrimiento que le condujo a la muerte, ¿no? Le condujo a la muerte. Según Génesis 3:15, la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente y la serpiente heriría el calcañar de la simiente de la mujer. Esta herida de Génesis 3:15 está relacionada con la herida que se menciona en 2:24. Dice acá, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y según como dice acá, que es parecido, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, ¿no? Sobre el madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados, dice aquí la Escritura. Entonces, esta herida es la que Dios le había profetizado en Génesis 3:15 a Cristo, y por esa herida, que Él sería herido en el calcañar, nosotros seríamos sanados, dice aquí la Escritura. De eso profetizó Isaías, etc. Ahora,
De acuerdo con el versículo 24, escuche esto, nosotros fuimos sanados por la herida de Cristo. Amén. Esto significa que fuimos sanados de la muerte. Nosotros estábamos muertos, dice Pablo en Efesios 2:1, en nuestros delitos y pecados. Dice, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, pero Cristo al sufrir la muerte nos sanó de nuestra muerte para que nosotros vivamos en su resurrección. Obviamente también lo podemos aplicar a nuestras enfermedades, porque así está escrito, en nuestros dolores. Pero fíjate, el dolor de la muerte es el peor dolor. Dice que fuimos rescatados de eso. Bien, hemos visto que esta frase, habiendo muerto a los pecados, literalmente significa, les decía hace ratito, alejado o lejos de los pecados. Entonces, cuando Cristo llevó nuestros pecados a la cruz y murió, su muerte, mis hermanos, logró muchas cosas logró la muerte de Cristo. La muerte de Cristo nos puso fin a nosotros y eso es lo que ahora nos puede mantener lejos del pecado, ¿no? La mejor manera en que se puede alejar a la persona de los pecados o del pecado es que se les dé fin. No importa cuántos pecados puede haber cometido una persona, una vez que ella muere, la muerte le separa de los pecados. Pedro está hablando de estar lejos de los pecados y Pablo dice que aquel que ha muerto ha sido liberado del pecado. Entonces, por medio de la muerte de Cristo, nosotros podemos mantenernos alejados del pecado a fin de vivir a la justicia, no solamente por allá muertos, así ya estoy muerto. Ya, no, y hay que vivir a la justicia también. Entonces, estamos muertos a una cosa, pero vivos a la otra. Entonces, aunque el hecho de ser separados del pecado implica que nos ha dado muerte, en realidad esto es algo que nos vivifica para vivir para la justicia. Amén. Para vivir para la justicia. Dice aquí, por la herida de Cristo fuimos sanados. Entonces su muerte nos sana de nuestra muerte. Qué tremendo. La mayoría de nosotros tal vez estamos acostumbrados a lo que el apóstol Pablo habla, pero desconocemos otras expresiones que habla, por ejemplo, Pedro, ¿no? Tan solo en el versículo 24, el apóstol Pedro utiliza no solamente una, sino varias expresiones que son poco usuales o que se usan poco. Por ejemplo, Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, ¿no? Esa es una que sí se dice, tal vez es la que más se dice, pero ser alejados de pecado para vivir a justicia es otra, y ser sanados por la herida de Cristo. Fíjate, tenemos que aprender, cuando hablamos las cosas de Dios, a usar expresiones que usó el apóstol Pedro. Después de oír todo lo que estamos oyendo, después de leer las epístolas de Pedro, la idea es que nosotros comencemos a practicar y usar términos y expresiones que Pedro utilizó y lo debemos hacer en nuestras oraciones. Esto es comunión con la palabra. Cuando tenemos comunión es que tenemos algo en común con la palabra. Entonces, tener comunión con la palabra es utilizar la palabra que nos es revelada para utilizarla en las oraciones y en nuestras pláticas y en nuestro testimonio. El versículo 24, mis hermanos, nos indica que nosotros como seres humanos caídos estábamos muertos, estábamos llenos de pecados y que Cristo puso nuestros pecados sobre sí mismo y los llevó al madero, los llevó a la cruz, donde Él sufrió, escuche, esto está más tremendo, el justo juicio de Dios por todos nuestros pecados. Era justo que Dios clavara y le diera muerte a todos los pecados en la cruz mediante un mediador. Y este es Cristo. Este es Cristo. Entonces la muerte de Cristo en la cruz fue una herida. Esa herida es muerte, según Génesis 3:15, se cumplió aquí en el 2:24. Esa herida nos sanó de nuestra muerte. Entonces, ¿cuál es el resultado? Hemos sido vivificados. Por un lado, la herida de Cristo nos sana, nos aleja del pecado mediante la muerte de Cristo, pero por otro lado, la sanidad que Él nos imparte nos vivifica a fin de que vivamos
para la justicia. Esto es glorioso, hermanos. Cuando no estamos vivificados para obrar la justicia de Dios, quiere decir que no estamos viviendo alejados del pecado o experimentando la muerte de Cristo en la cruz por nuestros pecados y viviendo en resurrección. Fíjate, según nuestra naturaleza, la cual ha sido afectado por la muerte y por la caída, somos seres inclinados al pecado. O sea, somos una fábrica de pecados que tranquilamente se inclina al pecado. En cualquier descuido, te inclinas al pecado. A veces uno dice, pero ¿cómo es que fulano cayó, sutano? Si eran unos siervos de Dios, sí, pero son siervos de Dios igual que tú y yo, pero traemos la naturaleza de pecado y en el primer descuido la naturaleza se inclina a lo que es. Entonces cada caída en pecado implica los descuidos que hemos tenido en nuestra vida espiritual. Y que no nos damos cuenta o que no nos percatamos de que nuestra naturaleza humana pecaminosa tiene una inclinación natural al pecado. Así es que somos seres inclinados al pecado. Pero ahora que Cristo ha muerto, ¿para qué? Para sanarnos de nuestra muerte y vivificarnos. Entonces, viviendo en este espíritu, tenemos inclinaciones diferentes. Gracias, mis hermanos, a la vida de Cristo, la cual está en nosotros, nos inclinamos siempre a la justicia. Eso está impresionante. Y a veces mezclamos muchas cosas en nuestra vida, porque no somos tan justos en cosas pequeñas, ¿no? Somos injustos. Debemos tener mucho cuidado, aún en los pequeños detalles, de ser injustos. En verdad que sí. Pero permitir que toda la obra de Cristo, que nos alejó del pecado, nos motive ahora a estar inclinados siempre por la justicia. ¿Sabes qué es esto? ¿O qué implica esto? A nuestro precioso Salvador, aquel que murió en la cruz para darnos muerte y sanar nuestra herida mortal. Conforme a nuestra experiencia interna de la cruz, la experiencia subjetiva, sigue operando por medio del Espíritu. Fíjate, el Espíritu del que habla Pablo en 2 Corintios 15, vivificante, el Espíritu vivificante, opera dentro de nosotros continuamente para aplicar a nuestro ser el aspecto subjetivo de la cruz de Cristo. Es decir, diariamente experimentamos la obra interna de la cruz de Cristo en nuestro ser. Y también diariamente somos vivificados para vivir a la justicia. Por eso, mis hermanos, no es difícil para nosotros de repente ver las cosas como Dios las ve, porque el mismo Dios que hizo esta obra por nosotros nos motiva a verlas de esta manera. Y por medio de esta muerte de Cristo preciosa, nosotros fuimos alejados de nuestros pecados. Es decir, su muerte trazó una línea de separación entre nosotros y los pecados. Ahora, ya que fuimos alejados de los pecados, ahora estamos vivos, aleluya. Estamos vivos para el Señor. Estamos vivos en Cristo. No necesitamos hacer ningún esfuerzo de nuestra parte ni tratar de vigorizarnos a nosotros mismos. No, porque a veces decimos, no, tú di que todo lo puedes, porque tengo fe. Como estos hermanos, que Dios les dé luz, pobrecitos, los hermanos del canal cristiano, ¿no? Que su fe es en hacerse ricos y en tener dinero, todo se traza en eso. Les dice un hermano en la conversación que tuvieron una vez que yo los vi, dice un hermano, pero ustedes no están, por ejemplo, en Haití, ni están en esos lugares donde la gente no tiene ni qué ahorrar, ni qué nada. No tiene ni qué diezmar, o sea, vive de lo que alcanza a comer no sé dónde, ¿no? No, pero y ellos necios, y les dice, hermanos, que ustedes no están viviendo una situación así, dice, por eso no pueden aplicar el mismo zapato de la fe a todos. Y aquellos no comprenden. La fe la enmarca en una sola cosa. La fe también se trata, mis hermanos, de que somos vigorizados para vivir lejos del pecado, ¿no?
No necesitamos hacer ningún esfuerzo para esto. Sencillamente vivimos y este vivir siempre se inclina por la justicia cuando estamos lejos del pecado. Se inclina por lo justo, por lo puro, por lo amable, por el reino de Dios, por las cosas de Cristo, es decir, por la justicia de nuestro Padre. Y de este modo, nuestro Salvador nos salva diariamente, como dice el apóstol Pablo en Romanos. Dice en un texto muy interesante, lo hemos leído varias veces, pero lo quiero citar textualmente para no errarle nada. Romanos dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, fíjate, siendo enemigos, Dios pagó y nos reconcilió con la muerte de su Hijo. Dice, mucho más, estando reconciliados, que es esto que estamos hablando, seremos salvos por su vida. Entonces esta vida alejada del pecado nos salva diariamente de muchas cosas y nos hace crecer en aquella salvación tan grande que nos traerá Dios en aquel día. Es decir, la manifestación de aquella salvación que fue creciendo día a día y se va a manifestar en el día de Jesucristo. Así es que por esa misma muerte en la cruz, el Señor nos salva diariamente estando alejados de los pecados. Experimentamos esta preciosa vida llena de vigor delante de Dios. Ahora, no solamente debemos considerar la cruz, mis hermanos, como algo objetivo para nosotros, sino como algo también interno. O sea, es verdad, Cristo murió colgado de un madero, ahí fue algo objetivo, pero esa muerte objetiva de Cristo trae algo subjetivo, trae algo interno adentro de nosotros. La cruz objetiva debe llegar a ser la cruz que experimentamos subjetivamente. Es decir, esa cruz en la que Cristo murió literalmente nos debe hacer experimentar la cruz interna, o sea, la que está dentro en nuestra vida subjetiva, en lo que no se ve. Y esto depende de la obra que realice el Espíritu vivificante dentro de nosotros. Cada vez que nosotros invocamos el nombre del Señor, tenemos comunión con Él. Fíjate, tú no vas a estar oyendo los hits de los años 70 del rock and roll y teniendo comunión con Dios, ¿no? Mientras estás oyendo ahí a tocar a no sé quién. No puedes estar teniendo comunión con Dios. Pero cuando tú le dedicas un tiempo a invocar el nombre del Señor Jesucristo, entonces inmediatamente al decir, Señor Jesús, te amo, Señor Jesús, quiero venir a estar a cuentas contigo y bla, 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 empezamos a hablar invocando su nombre, inmediatamente tenemos comunión con Él. Entonces el Espíritu vivificante empieza a operar adentro de nosotros. Aleluya. El Espíritu de Dios empieza a operar entre nosotros. Y entonces espontáneamente experimentamos la obra subjetiva de la cruz, la cual nos separa de los pecados a fin de que automáticamente empecemos a vivir o vivamos para la justicia. ¿Te das cuenta? ¿Cuánto llevamos, hijo? 1 hora 7 minutos. Le vamos a parar aquí. Y vamos a dejar para la siguiente vez la segunda parte de estos últimos versículos del capítulo 2 de Pedro. Y te voy a hablar de cumplir con los requisitos gubernamentales de Dios, que es bien importante. Y también te voy a hablar de Cristo, nuestro pastor, como dice ahí la Escritura, y Cristo, nuestro guardián. Pero quiero dejar esa parte para la siguiente vez para concentrarnos bien en todo eso. Ahorita quedémonos con esta parte en donde la Escritura nos enseña que Cristo es nuestra justicia, que Él es el que juzga justamente, que Él permitió que Cristo padeciera por nosotros para alejarnos de los pecados. Le profetizó en Génesis 3:15 que sería herido, esa herida nos libró de la muerte. Su muerte nos libró de la muerte para que ya no sirvamos más al pecado, sino a la justicia de Dios. Amén. Vamos a dejarle aquí, la siguiente vez continuamos con esto. Padre, te damos gracias por tu palabra preciosa, Señor. Te damos gracias, Dios del cielo, porque delante de ti, Señor, hemos visto lo que la justicia de tu obra y tu gobierno, Señor, llegan a ser en nosotros. Señor, creemos que tú estás obrando tus juicios, primero por tu casa, y después va a venir sobre la humanidad y sobre todo lo que tiene que venir, aquellos otros juicios. Pero te pedimos, Señor, que podamos vivir conscientes en el Espíritu de que estamos alejados por la muerte de Cristo de los pecados, para ser vivificados en Espíritu
y poder disfrutar la vida divina que nos has dado. Disfrutarte a ti, Señor, porque tú eres nuestra herencia. Gracias, Padre. Bendice a cada familia, a cada persona que está escuchando este mensaje, en la iglesia local y fuera de la iglesia local. Señor, yo les bendigo en el nombre de Jesús y ruego que su entendimiento, Señor, sea bendecido por ti para que vivan tu justicia, la justicia del gobierno de un Padre justo, a quien tenemos que someternos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias y hasta la próxima.